Claro, claro, con gusto. A ver, yo creo que el problema que se ha producido y que no es de estos días, ¿no? Ya bien, son algunos meses. Lo que pasa es que no ha trascendido porque eso se lo había manejado de forma muy sigilosa. Lo que ha estado ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana, que es bastante complicado y grave. Es un tema que yo creo que es inevitable mientras exista ese organismo. Ese organismo es una anomalía institucional, es un invento de los constituyentes de Montecristi que siempre va a producir estos problemas. Es una suerte de invención que tuvieron los iluminados de Montecristi y y creyeron que con eso, no es que creyeron, nos dijeron que con eso los partidos políticos ya no iban a meter la mano en el nombramiento de los funcionarios, como es el Contralor el Consejo Electoral, etcétera, sino que iban a ser los ciudadanos, cosa que es absolutamente mentira. Todo fue diseñado para que quien esté en el poder eh, logre manipular estos organismos, ¿no es cierto? Logre cooptar a los miembros del Consejo de Participación y se produzca lo que estaba en el diseño original el diseño institucional de Montecristi, ¿no? Que era tener a alguien en el poder por eternas memorias con toda una arquitectura del Estado a merced del poder. Entonces, esa idea de que eran los ciudadanos los que iban a tomar las decisiones fue falsa, ¿no es cierto? Ese es lo que vendieron. Ellos, quienes lo hicieron, sabían perfectamente qué es lo que estaba atrás. Entonces, mientras exista ese Consejo de Participación, estos problemas siempre van a producirse, independientemente de quién tenga fines menos honestos que otros, ¿no es cierto? Pero siempre va a haber, va a ser el punto de encuentro de las pugnas políticas por controlar el Estado. Esto que estamos viendo, que está pasando ahorita, como decía yo, comenzó ya el año pasado, cuando se consolidó una mayoría correísta y social cristiana, una mayoría que de forma silenciosa iba cumpliendo con ese proyecto político que había estado implícito en el pacto que originalmente iban a hacer Rafael Correa, Guillermo Lasso y Jaime Nebot, y que fracasó porque Guillermo Lasso se echó para atrás en los últimos minutos. Los socialcristianos y los correístas que necesitan recuperar espacios de poder, ¿no es cierto? Y espacios del Estado, siguieron con su plan en el Consejo de Participación, donde la opinión pública no está muy pendiente, no sabe bien de qué se trata, no se ve, no aparecen las noticias todos los días, la prensa tampoco lo cubre mucho, ¿no es cierto? Y ahí consolidaron una mayoría y estaban haciendo todo de forma muy expedita para poder colocar, por ejemplo, entre otras cosas, un contralor de su confianza, ¿no? Un contralor que actúe de acuerdo a sus intereses. Llegó un momento a finales del año pasado que la entonces minoría también se hartó de esta forma de conducción, porque esta mayoría que había, ¿no es cierto?, tenía una conducta, una forma de manejar el Consejo de Participación que era autoritaria, que era chabacana, si se quiere, ¿no es cierto? La presidenta Sofía Almeida, para que no participen los de minoría, les quitaba el internet, suspendía las sesiones cuando le convenía, les quitaba el audio del Zoom, etcétera. Eh, a mí me parece que el gobierno también empezó a ponerle asunto al tema del Consejo de Participación porque se les podía venir un
un problema terrible con funcionarios de sus rivales políticos y empezaron a actuar, se cambia la mayoría y cuando se decide sacar de la presidencia y vicepresidencia a los de la antigua mayoría, ¿no es cierto?, estalla el escándalo y viene lo que está pasando ahorita y lo que todo el mundo está viendo. Y es curioso, Freddy, porque es como que el Ecuador estuviera descubriendo lo que es el Consejo de Participación en este momento y ahí se estaban cocinando ya cosas muy gordas. Esto no es nuevo, como decía, ¿no? Y tan no es nuevo que ya tuvimos muchísimos escándalos. Acuérdese, Freddy, del tema del cura Tuárez, Exacto. luego del siguiente que se llamaba Cristian Cruz, también creo que salió por escándalos. También. Siempre ese Consejo de Participación va a ser una piedra en el zapato de la institucionalidad del país. La bronca, así como en síntesis, o podríamos decir de la manera más sucinta posible, ya es una bronca este rato entre los correístas aliados al Partido Social Cristiano y el gobierno, así de fácil o no, o es un poco más grande la bronca. Yo creo que en líneas generales básicamente es eso, ¿no es cierto? Es la coalición socialcristiana y correísta tratando de arrinconar al gobierno y el gobierno tratando de defenderse, ¿no es cierto? Y del lado del gobierno, si quiere, también hay otras fuerzas, o sea, no nos podemos limitar a eso, ¿no es cierto? En el Ecuador hay un anticorreísmo que es importante. El anticorreísmo ganó en la primera vuelta electoral, perdón, ganó en la segunda vuelta electoral, ¿no es cierto? El anticorreísmo fue muy importante en la segunda vuelta y eso se refleja en varias cosas. Entonces, estos consejeros que era la minoría y que ahora es la mayoría, son unos consejeros anticorreístas, ¿no es cierto? Con la salvedad de la señora que pasó ya a este lado. Pero ahí está la señora Rivadeneira, el señor Bravo y el señor Ulloa. Ellos siempre fueron opuestos al correísmo, entonces ellos siempre presentaron una resistencia ante la intención del correísmo por tomarse la Contraloría, entre otras organizaciones, ¿no? Entonces sí, básicamente es eso, pero es un poquito más. Yo creo que aquí no solamente es el gobierno contra el correísmo, sino que también hay en la opinión pública, no nos olvidemos, hay esta herencia y esta base social anticorreísta, y yo creo que eso también se vio en el Consejo de Participación. Claro. Otro tema. Otro tema, está clarísimo el tema del Consejo de Participación Ciudadana, o quizá para cerrarlo y que quede claro, me da la impresión que ya ganó el gobierno. Me da la impresión que esta batalla al menos la ha ganado el gobierno. Por el momento sí, esta batalla, como tú bien dices, pero ganar una batalla no es ganar la guerra, ¿no? Exacto. Luego vendrá el juicio político, entonces aquí en política nada está dicho del todo, ¿no? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Veo ya frases de grueso calibre de los socialcristianos contra el gobierno, pero nada difícil sería que más adelante se vuelvan a unir allí. El gobierno está manejándose bien, Miguel. Ayúdenos, por favor. Se está manejando bien, vino de la China, vino de España, bueno, vino de un recorrido internacional haciendo negocios. Está haciendo las cosas un poco bien porque hasta ahora como que no hay mucha popularidad para el gobierno, es decir, no vemos pues una acción fecunda, ejecutiva del gobierno a favor del pueblo. Todavía no ha recuperado un centavo partido por la mitad de lo que se robaron. Bueno, en fin, como que no hay mucho que evaluar, excepto la vacunación. Por ahí todavía estamos la gente esperando, en expectativa de lo que haga el gobierno. Pero usted tiene otra visión. A ver, yo creo que las cosas son mucho más complicadas, ¿no? El gobierno, yo creo que el presidente Lazo, al no haber optado
la muerte cruzada o una consulta al principio de su gobierno, cuando tenía la popularidad alta, creo que renunció a la posibilidad de hacer una transformación más radical, más fuerte, pero eso ya no ocurrió, no pasó, no hubo ni la consulta ni la muerte cruzada, y me da la impresión de que el gobierno decidió ver cómo sobrevive, ¿ya? Y desde esa supervivencia, digamos, ir haciendo ciertos cambios, ciertas operaciones de salvataje. Esto es una operación de salvataje. Entonces, hay cosas que no se han hecho y yo creo que no se van a hacer. Por ejemplo, una reforma laboral no va a haber, ¿no es cierto? Que era uno de los mayores intereses de este gobierno, porque en la asamblea eso no va a pasar, eso es imposible, ¿no es cierto? Eh, si pasó la reforma tributaria es por un accidente o por un acuerdo bastante oscuro ahí que no sabemos, que es el que hubo con el correísmo, ¿no es cierto?, que se sumó a ese tema. Eh, entonces, claro, es un gobierno con muy poca campo de maniobra, es muy débil, no tiene en la asamblea, no puede hacer nada, ¿no es cierto? Tiene un bloque muy pequeñito, no tiene aliados prácticamente. Entonces es muy limitado, ¿no? A mí me da la impresión, insisto en lo que decía, es como un gobierno que se contentó con sobrevivir. Y eso es triste, ¿no es cierto? Porque Exactamente. no se pueden hacer los cambios. Sin embargo, me da la impresión de que se, hay ciertas formas de ejercicio del poder que les está permitiendo lograr ciertas cosas, ¿no es cierto? Están consiguiendo estos acuerdos de comercio con otros países, eh, está logrando hacer esto en el Consejo de Participación. Este, es interesante, Freddy, yo creo que también hay que ver las cifras económicas, si bien la economía sigue estancada, seguimos en una depresión económica. Sin embargo, las cifras fiscales del gobierno han mejorado muchísimo. Esto no se nota todavía en la vida diaria, pero es muy importante. No es, no es un tema, no es un tema muy popular, ¿no es cierto? Pero ese es un tema muy importante. Yo creo que eso en algún momento se puede, se puede traducir ya en una reactivación que no se la ve todavía, eh, pero las reservas internacionales están mejor, el déficit fiscal evidentemente ha bajado muchísimo. Son datos importantes, ¿no? Eh, Alentadores. sí, sí, pero coincido, todavía la sensación de decepción de la sociedad es bastante grande, ¿no? No se ve la reactivación, no se ve. También es cierto una cosa, Freddy, estamos acostumbrados a. El Ecuador es una sociedad, la ecuatoriana es una sociedad muy acostumbrada también al asistencialismo, ¿no es cierto?, del Sí. Estado. Entonces, este no es un modelo muy asistencialista, ¿no es cierto? Y como no hay dinero tampoco, eh, esa ilusión que había al principio de los años, a mediados de los 2000, ¿no es cierto? Cuando el precio del petróleo estaba por encima de los $100 y había mucho dinero y encima había posibilidad de endeudarse más con los chinos, entonces había mucha obra pública, había bonos, había tantas ayudas sociales que finalmente son un espejismo porque no son Una mecanismos política sustentables. Eso, populista. eso, eso funciona cuando hay mucho dinero y cuando hay crisis como la que hay ahora, que son unas crisis internacionales, esos recursos ya desaparecen. Ahora, ¿a quién beneficia esta crisis en las próximas elecciones? Esta política precaria, de enorme expectativa, de decepciones. ¿A quién va a beneficiar? Hay mucha expectativa también en el Ecuador por lo que viene en las próximas elecciones. Ustedes en Quito van a experimentar lo que es haberlo sacado a Yunda en esas condiciones.
que debió haber seguido hace rato, pero que no es legal, que tiene su gente. Pero ¿cómo van a hacer? En Cuenca hay problemas en todo el país. Entonces, hay políticos que se frotan las manos, el correísmo a la cabeza se frota las manos. Tiene mucha gente dentro del gobierno del presidente Correa, el correísmo. Yo no sé si eso vale también la pena hacer un análisis, el por qué se da esa coincidencia, y por qué la actitud de tolerancia del presidente. Son situaciones que quisiéramos que usted la pueda abordar. A ver, sobre lo primero, yo creo que al que no le va a ir muy bien es al gobierno. Eh, y ahí hay un motivo que a mí me parece que es clave, ¿no? Yo no le veo al gobierno haciendo gestión política y trabajo político en las distintas regiones y provincias del país. Eh, en Guayaquil prácticamente políticamente me refiero, ¿no? Tiene abandonado esa plaza, no hay un candidato para la alcaldía. En Quito tampoco, no se ve que haya un trabajo político del gobierno. En Manabí lo mismo, no sé, en Loja, tal vez ustedes están más inteligenciados, pero no se ve que desde el Ministerio de Gobierno y de Política del gobierno de Guillermo Lasso haya trabajo político en provincias. Entonces yo creo que quienes van a cosechar de esto serán los correístas, serán los socialcristianos y movimientos que van apareciendo, ¿no es cierto? Y que van fragmentando el escenario. Pero definitivamente yo creo que en estas elecciones seccionales al gobierno no le va a ir bien, porque no veo ni siquiera candidatos que tenga para las distintas provincias, no se está preparando. Eh, entonces, creo que es Pero más fácil solo, decir quién. Miguel, pero solo un ingrediente ahí, quizá un punto de orden. Pero no hay que olvidar que las elecciones seccionales son muy personalizadas, ¿no? El gobierno a veces como que no cuenta porque el candidato local es el que finalmente despierta la expectativa, porque él es el del carisma, él es el de las amistades, él es el de las relaciones sociales, políticas. Entonces hay que considerar eso también, que podríamos en los Sí, pueblos a veces hay que apartarlo más bien al gobierno. sí, pero por lo general los gobiernos que tienen una buena gestión política, que son astutos políticamente, están de alguna forma a la cacería de estos personajes, ¿no es cierto? Tratan de cooptarlos, de que sean sus candidatos, etcétera. Aquí yo no veo nada, aquí yo no veo ninguna iniciativa del gobierno por hacer trabajo político en las provincias. Eh, No hay interés. y eso, sí, y eso se va a ver reflejado en... Ahora, no todo es absoluto, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que el gobierno ha logrado eh, tranquilizar y ganarle la partida al movimiento indígena. Por ejemplo, hasta hace 5 meses teníamos una perspectiva de que esto podía caerse en el momento que el movimiento indígena lo decida, y eso no pasó y ahora se ve muy lejano, ¿no es cierto? El movimiento indígena ha perdido muchísima fuerza. Eh, la convocatoria es tan débil que todos los paros, los alzamientos que han anunciado se han ido postergando y ya diluyendo, ya ahorita ni siquiera sabemos mucho del tema, ¿no? Eh, eso también hay que verlo. Y sobre lo último que me planteabas, que era ¿cómo era? Era el tema, sí, el tema de la presencia de correístas en el gobierno. Sí, ese es un tema que yo creo que se debe mucho a que Guillermo Lasso no llegó con una estructura de gente preparada para gobernar, con muy poquita gente, ¿no es cierto? Él no tiene un partido como históricamente eran los partidos grandes, con mucha gente. Eh, y el manejo del Estado estaba en manos de esta, tecno, de esta tecnocracia, ¿no es cierto? Y ahí se quedaron, porque me da la impresión de que Lazo no tuvo mayor alternativa, y se fueron quedando ahí porque mmm, Lazo no llegó con un equipo que le permita tener una cantidad de gente suficiente. Eh, sí, y creo que es deliberado, creo que ni siquiera es que
que se les pasó por alto que tal o cual persona es clave del correísmo y está metido ahí. Eh, yo creo que finalmente se optó por dejarlos en ciertos cargos, ¿no? Eso Claro, tiene sus problemas, entonces, obviamente, pero creo que no tuvieron alternativa. claro, no puede ser muy cierto. Y ahí para concluir, solo dos inquietudes nada más. Miguel, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero el asunto, perdón Martín, me he equivocado ya dos veces. El asunto es que eh, siendo así, no hay ninguna esperanza, ninguna posibilidad de recuperar un solo centavo de lo que tanto se habló y de lo que tanto se despreció al gobierno del presidente Correa. Y es cierto que están en la cárcel y otros prófugos, pero no se ha recuperado un solo centavo. ¿Y usted piensa, Martín, que va a haber, tenemos la esperanza de recuperar ese dinero? Yo soy muy escéptico. Yo en eso, yo no, a ver, en eso yo creo que eso es muy difícil y eso creo que no pasa necesariamente por una falta de voluntad o por una falta de eficiencia en este objetivo, ¿no es cierto? Es muy difícil recuperar esos dineros. Las mafias internacionales tienen mecanismos de esconder los capitales, de evitar que sean trazables, ¿no es cierto? Eh, yo tengo entendido que incluso durante el gobierno eh, pasado ya se contrataron varias firmas internacionales especializadas en esto y les ha sido muy difícil, ¿no? Eso están el dinero seguramente está en países donde no se puede tener información, ¿no es cierto? Países que fueron aliados del gobierno de Correa. Entonces yo sí soy muy escéptico. Y esto de recuperar el dinero robado me parece que se está convirtiendo en un poco como el mito ese del tesoro de Atahualpa, ¿no? Que fuimos criados con, yo cuando era chico decía, uy, si encuentran el tesoro de Atahualpa podríamos pagar la deuda externa, podríamos hacer esto, podríamos hacer una refinería, etcétera. Entonces, esto del dinero de la corrupción me da la impresión de que se está convirtiendo como en un mito, como el mito del tesoro de Atahualpa. Es muy difícil, yo sinceramente creo que no se va a recuperar ese dinero. Y todo el mundo lo sabe en realidad, todo el mundo sabe que eso no va a ser posible. Lo que pasa es que algunos dicen, no se va a recuperar porque no se robaron. Una cosa es que no se hayan robado, otra cosa es que no se pueda recuperar porque está a buen recaudo. Está en países donde hay monarquías, donde hay dictaduras, donde hay Sí, un Fred, régimen de justicia incluso ustedes difícil. que viven fuera de Quito, fuera de Guayaquil, yo creo que la sociedad sí se da cuenta, ¿no es cierto? Porque siente, ¿no es cierto? Y está la nueva mansión del que fue funcionario, o está Exactamente, ex exactamente. contratista, el ex contratista del Estado que ya no vive en mi ciudad y que ahora tiene una casa en Guayaquil y que tiene una mansión En en Cumbayá. Cumbayá, en las zonas más caras de Quito. Eso, eso, eso es muy difícil recuperar, eso se hizo sistémico, ¿no es cierto? Y yo me imagino que en Loja eso se ve. A la luz del día, a la luz del día. Bueno, lo más importante, de mañana nomás medio parodiaba, decía que hay algunos que tuvieron maestros que les enseñaron el arte de robar sin dejar huella y otros, Exacto. entonces, y no se va a poder hacer. Otros ya se pavonean de frente y más bien desafían porque han tenido también como aliados a la justicia. Ese es otro tema Exacto. y es del que yo quería terminar con usted, Martín, decir que algo bueno tal vez puede ser de este gobierno también el hecho de que usted y yo sentimos un poco más de libertad y mucha gente la posibilidad de expresarse libremente. Usted que estuvo también
en el portal ya perseguido también por la justicia, pues bueno, no llegó a prisión. Eso es algo que no se lo deseo a nadie. Alguna vez conversaba con nuestro común amigo Emilio Palacio y él decía, no sé cómo pudiste, Freddy, estar 3 meses en la cárcel. Yo no aguanto, y agarró sus 4 bártulos y se fue para Miami, pues, porque solo la sola idea de estar en prisión a él lo atormentaba. Eso me lo contaba personalmente Emilio, que ahora me alegra que un poco se haya liberado ya de sus ataduras judiciales, ¿no? Pero quizá eso podemos rescatar también, Martín. Aquí hablamos duro, fuerte, pensamos sin miedo, sin temor, y no es que decimos mentiras, decimos las cosas que siempre se debieron decir y que se deben decir, pero con altivez, con cierta, con cierta madurez también en lo que hemos adquirido, pero la verdad está de por medio, es nuestra obligación decirlo. Totalmente, Freddy, en eso concuerdo, ¿no? Yo creo que definitivamente vivimos otros tiempos, hay respeto, eh, no hay ataques, no hay interferencias, eh, Persecuciones. no hay persecuciones. Ahora, ese es un tema que también ya en el gobierno uno puede tener todas las divergencias posibles con el gobierno de Moreno. En el gobierno de Moreno también se Fue, mejoró mucho en ese tema, ¿no? sí. Eh, Realmente lo que pasaba en el gobierno de Correa era una pesadilla. Tú sufriste esa pesadilla de una forma muy particular y muy aguda, eso sabemos. Eh, esa pesadilla yo creo que ya empezó a pasar con el gobierno de Moreno y indudablemente me parece que Lazo en eso es una persona que no tiene estas tentaciones autoritarias de Correa. Hay paz, hay tranquilidad, hay un ambiente armonioso para poder trabajar, para poder soportar a veces la crisis económica o cualquier otra, porque lo anterior, pues uno podría estar nadando en dinero si no tiene libertad, si tiene un hostigamiento, si tiene una persecución, ¿a quién le sirve? Y obviamente no solo éramos nosotros, ¿no? Era el ambiente hostil que se vivía en el país, así fuerte, antagónico, pesado. Martín, estoy muy agradecido, infinitamente agradecido por aceptar conversar. Yo de hecho lo leo todos los días en la página. Se fue Diego al gobierno también. Diego se fue al gobierno. ¿Estará bien ahí? Puede ser un gran aporte, Diego Ordóñez, ¿o No no? sé, ya no sabemos. No se sabe qué podrá pasar, ¿no? ¿Qué podrá pasar? Pero bueno, yo estoy muy agradecido y nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo, Martín. Igualmente, Freddy, gracias por tomarme en cuenta y muchos saludos.